En esta cápsula vamos a presentar un problema de las leyes de Kirchhoff. El problema es el siguiente. Tenemos un circuito que muestra 5 resistencias. La resistencia de 2, 4 y 6 ohm distribuida en el circuito y 3 fuentes de poder de 10, 6 y 4 volts. Estas fuentes de poder son de corriente continua, ya que, como podemos ver en el esquema, está positivo y negativo. Positivo y negativo. Negativo, positivo. Eso nos va a servir para cuando recorramos este circuito. Me piden determinar las intensidades de corriente y nosotros ya podemos ver que no es posible determinarlas simplemente utilizando circuitos en serie y paralelo. Y eso se debe que si bien se enfrenta la resistencia de 2 ohm con la de 4 ohm, no podemos determinarlas simplemente en paralelo, dado que hay estas fuentes de poder entre medio. O por ejemplo, determinar esta resistencia de 3 ohm con la de 4 ohm como si estuvieran en serie, porque hay un nodo acá. Por ello no es posible utilizar solo los elementos de resistencia equivalente. Entonces, bueno, para determinar la intensidad de corriente, utilizaremos las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff se basan en 2 puntos. Se basa en la sumatoria de las intensidades de corriente en los nodos y de la sumatoria de las diferencias de potencial en las mallas. ¿Qué dicen las leyes de Kirchhoff? Que la suma de las intensidades de corriente en un nodo es igual a 0. Y por otro lado, dice que la suma de las diferencias de potencial a lo largo de una malla de un circuito cerrado es igual a 0. En este caso, lo primero que podemos ver es el nodo que está en A. Bueno, que nos va a dar el mismo resultado si el nodo está en B, donde podemos ver que I1 ingresa al nodo y sale I2 e I3. Por lo tanto, podemos escribir que I1 es igual a I2 más I3, o que I1 menos I2 menos I3 es igual a 0. Ahora, esa es la primera ecuación. Otra cosa importante es determinar lo siguiente, que tenemos 3 variables que son las 3 intensidades de corriente. Entonces la primera pregunta es, ¿cuántas ecuaciones necesitamos para determinar estas 3 variables? Si son 3 variables, necesitamos 3 ecuaciones, pero con las leyes de Kirchhoff y como lo estamos implementando, nos va a dar una más. Otro punto es, en términos de las mallas, vamos a recorrer esta malla en ese sentido. Al recorrerla en ese sentido, nos va a dar lo siguiente, vamos de más, vamos a poner los signos. En la fuente de poder vamos de más a menos, por lo tanto en menos 10 volts, como vamos en favor del sentido de la corriente, menos 2 ohm por I1, bajamos, vamos de menos a más 6 volts, vamos en favor del sentido de la corriente, por lo tanto es menos 3 ohm por I2, vamos en favor del sentido de la corriente, menos 4 ohm por I1. Y esto es igual a 0 porque es una malla cerrada. Vamos a recorrer esta otra malla en el mismo sentido que recorrimos la malla anterior. Al recorrerla de ese punto, si partimos desde acá, vamos de más a menos 6 volts, menos 4 ohm por I3, más a menos 4 volts, vamos en favor del sentido de la corriente, menos 2 ohm por I3, vamos contra el sentido de la corriente, por lo tanto es más 3 ohm por I2, y esto es igual a 0. Y para finalizar, vamos a recorrer todo el circuito por la parte exterior en este sentido. Al recorrerlo de esa manera, me da, a ver, voy de más a menos 10 volts, menos 2 ohm por I1, menos 4 ohm por I3, menos 4 volts, menos 2 ohm por I3 y menos 4 ohm por I1. Y la sumatoria de todo esto es igual a 0. Entonces, recordando que lo que podemos hacer alrededor de una malla cerrada, la sumatoria de las diferencias de potencial es igual a 0. R por I viene de la ley de Ohm. La diferencia potencial es igual a R por I. En otras palabras, en otros textos también se habla de FEM, entonces podemos hablar de una epsilon mayúscula va a estar acá, una epsilon mayúscula va a estar acá igual también en epsilon sub 3, y así también se puede encontrar en algunos textos, y epsilon sub 2. Lo primero va a ser simplificar un poco estas ecuaciones, dado que podemos escribir que I1 va a ser igual a I2 más I3. También viendo la segunda ecuación podemos reemplazar, a ver, tenemos 10 volts, menos 10 volts,
más 6 me queda menos 4 volts. Tenemos los I1, menos 2 ohm por I1, menos 4, me queda menos 6 ohm por I1, menos 3 ohm por I2. Menos 6 volts, menos 4 volts, me queda menos 10 volts. Tenemos I3, me queda menos 4, menos 2, menos 6 ohm por I3, más 3 ohm por I2. Y en la última ecuación tenemos que menos 10 volts, tengo otro volt, sí, acá, menos 14 volts, tengo I1, menos 2, menos 4, menos 6 ohm por I1, y tengo I3, menos 4 y menos 2, menos 6 ohm por I3. Entonces simplificamos un poco las ecuaciones para que trabajemos en resolver este sistema de ecuaciones. Mencionamos que tenemos tres variables, que son I1, I1, I2, I3, y tenemos cuatro ecuaciones. Por lo tanto, tenemos una más para poder resolver. Lo que sigue es cómo resolvemos estas ecuaciones y miren, pongámosles un nombre a esta, tenemos para identificarla, tenemos la ecuación 1, la ecuación 2, 3 y 4. Entonces, ¿cómo podemos resolver este sistema? Por medio de una matriz o por medio de sustitución. Voy a utilizar la sustitución en este ejercicio y lo que voy a hacer va a ser sustituir en 2, voy a sustituir 1. Eso significa que voy a tener menos 4 volts, menos 6 ohm por I1. Pero I1 es I2 más I3. ¿Por qué estoy utilizando esta sustitución? Porque si vemos las demás ecuaciones, no es posible llegar y reemplazar, dado que en la ecuación 2 está I sub 1 e I sub 2. En la ecuación 3, I sub 3 e I sub 2. Y en la ecuación 4, I sub 1 e I sub 3. Es decir, están todas ligadas. Y en la ecuación 1 ni hablar, porque tenemos una ecuación que depende solo de las tres variables. Entonces, bueno, lo que estamos buscando es cómo dejamos expresada de alguna manera para que pueda sustituir. A ver, reemplazando tengo 4 volts menos 6 ohm por I sub 2 menos 6 ohm por I sub 3 menos 3 ohm por I sub 2. Un buen ejercicio sería que en este momento ustedes paren el video y puedan desarrollarlo. Desarrollen el ejercicio y lo dejan avanzar para que comparemos los resultados finales. Yo por mientras voy a seguir resolviendo, pero ustedes pueden pararlo en este momento. 4 volts. Por lo demás, si tienen dudas sobre el video, pueden dejarme los comentarios abajo de esta cápsula o escribirme al correo nelson.sepulveda@ucentral.cl. Bueno, continuando tenemos I sub 2, menos 6 ohm por I2, menos 3 ohm por I2 y tenemos menos 9 ohm por I2, menos 6 ohm por I3 y esto es igual a 0. Teniendo nuestra nueva ecuación, pongamos la ecuación 5, que viene de las ecuaciones anteriores, ¿dónde más está I sub 2 e I sub 3? Fíjense en la ecuación 3 original, la que está acá. Está I sub 2 e I sub 3, entonces voy a bajar acá y voy a expresar menos 10 volts, menos 6 ohm por I sub 3, más 3 ohm por I sub 2, y esto es igual a 0. Lo que hice fue reescribir la ecuación 3. Entonces lo que puedo hacer ahora es sumar o restar, ya que, a ver, ¿qué tenemos? Miren, podría multiplicar por 3 la ecuación de abajo y luego sumar. O podría restarla simplemente, dado que tengo menos 6 ohm por I3 y arriba menos 6 ohm por I3. Entonces lo que voy a hacer va a ser a 5 le voy a restar la ecuación 3, que es lo que tenemos acá. Entonces me queda menos 4 ohm, menos 10 ohm, me queda menos 4 más 10. O sea, eso es 6 volts. Menos 4, menos 10. Menos 9, bueno, se van a ir esta, me va a quedar menos 6, menos 6, o sea, menos 6 más 6 ohm por I3, y tengo menos 9 ohm y 2, menos 3 ohm por I sub 2, o sea, 9, 10, 11, 12, menos 12 ohm por I sub 2, y esto es igual a 0. O sea, reemplazando, voy a pasar esto al otro lado, y me queda que 6 volts es igual a 12 ohm por I2. Por lo tanto, lo que voy a obtener
es que 6 volts, perdón, puse, estos ohms no van acá. 6 volts partido por 12 ohm es igual a I sub 2. Es decir, I sub 2 vale, ¿cuánto vale? 6 partido por 12, puedo simplificar por 6, me queda un medio, es decir, 0,5 que, si tengo volt partido por ohm, la unidad de intensidad de corriente eléctrica es el ampere. Por lo tanto, I sub 2 es 0,5 ampere. ¿Qué significa esto? Que la intensidad de corriente entre el nodo A y el nodo B es 0,5 ampere. En otras palabras, ¿qué significa? Que la intensidad de corriente en la fuente de poder de 6 volts es 0,5 ampere y la intensidad de corriente en la resistencia de 3 ohm es 0,5 ampere. Eso nos permite saber. A ver, revisemos nuevamente. Como ya sabemos que mi intensidad de corriente es 0,5 ampere y además me dio un valor positivo, sabemos una cosa más, que la intensidad de corriente es el sentido. Si esto hubiese sido negativo, lo único que indica es que la intensidad de corriente va en sentido contrario. ¿Cómo puedo obtener las demás intensidades de corriente? Simplemente reemplazando. Miren, voy a reemplazar en mi ecuación, bueno, a ver, estas tenían nombre y era la ecuación 1, 2, 3 y 4. Voy a reemplazar en mi ecuación 2. Significa que es menos 4 volts, menos 6 ohm por I1, menos 3 ohm por 0,5 ampere, que es nuestro I2, que ya lo determinamos, y eso es igual a 0. Es decir, menos 4 volts, menos 6 ohm por I1, menos 3 por 0,5, o 3 por 1 medio, me dará 1,5 ohm por ampere, tiene que ser volt. Si los vamos a sumar, todo tiene que tener las mismas unidades, y al restar también, ¿cierto? No puedo sumar elementos que tengan unidades distintas. Menos 4 ohm, menos 5 ohm, y eso es menos 5,5 volts. Y eso es igual, voy a pasar esto al otro lado, me queda 6 ohm por I1, y esto implica que voy a tener menos 5,5 volts partido por 6,0 ohm, y eso es igual a I1. ¿Y cuánto me dará 5,5 dividido por 6? Me da 0,92. Por lo tanto, aquí si utilizamos el por lo tanto, I sub 1 es 0,92 ampere y hay un signo menos delante. ¿Qué significa ese signo menos delante? Bueno, ponemos el signo en nuestro I sub 1 y lo que significa que I sub 1 no va en ese sentido. Significa que en la realidad I sub 1 va en sentido contrario. Pero como este es nuestro resultado algebraico, simplemente lo dejamos. No vamos a cambiar el signo debajo de la manga. Ahora, si tenemos I sub 2, tenemos I sub 1, y sabemos la relación que viene desde la ecuación 1, lo que vamos a hacer va a ser obtener I sub 3. Es decir, I sub 1 es menos 0,92 ampere, y esto es igual a I2, que es 0,5 ampere, más I sub 3. Si pasamos 0,5 al otro lado y lo sumamos con el 0,92, me va a quedar, ambos son negativos, y me queda, ¿cuánto me queda 0,92 más 0,5? Sí, era mucho más simple de determinar, pero es 1,42 ampere, es igual a I sub 3. Y en este caso también me dice que la intensidad de corriente no va a ir en ese sentido, sino que elegimos mal sentido y que va en sentido contrario. No significa otra cosa. Recordemos, para finalizar, las leyes de Kirchhoff se basan en nodos y en mallas. En los nodos, las intensidades de corriente tienen que dar igual a 0, y en las mallas, la suma de las diferencias de potencial tiene que ser igual a 0. Por otro lado, si el signo de la intensidad de corriente es un signo negativo, lo único que significa que la elección de nuestro sentido de la intensidad de corriente está errado y es sentido contrario. Si tienen dudas,
dejen los comentarios acá en el video o me pueden escribir al correo nelson.sepulveda@ucentral.cl. Gracias.